Ya estamos en contacto con la doctora Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía, que en estos momentos está en Nueva York y nos está atendiendo con mucha amabilidad para el programa La Brújula aquí en Buenos Aires. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muy bien por acá y aparte un gusto charlar contigo. Sos un caso bastante atípico de doctora en Economía. De hecho, yo no conocía a otra antes que vos, así que me gustaría que te presentaras, aunque sea brevemente. Sí, bueno, soy doctora en economía, como decís. Somos pocas las mujeres doctoras en economía, pero existimos. Ujú. Y bueno, parte también del trabajo que yo empecé a hacer últimamente, de trabajar con la economía feminista, surgió al principio para visibilizar también que las mujeres en la economía somos muchas y que, sin embargo, no ocupamos espacios de poder, de gestión visibles, incluso, como vos bien decís, ¿no? Si abrís un diario y vas a la sección económica, todas las opiniones, notas y artículos que te encuentres en general van a ser de varones. Así es. Hay una cosa muy interesante que nosotros anunciamos que íbamos a hablar con vos cuando abrimos el programa, y es la idea, algunos, y sobre todo acá algunos fundamentalistas, creen que la economía tiene una sola mirada posible, algunos son desde la aritmética, por decirlo en forma simple, y sin embargo tiene muchas miradas posibles y vos es como que estás ayudando a abrir una ventana desde donde mirar la economía, que es la ventana de la mujer, que siempre ha sido muy descuidado. ¿Es esto el planteo que podríamos decir estás llevando adelante a través de tu libro Economía Feminista? Mira, como vos bien decís, hay a veces una visión como medio pensamiento único, digamos, que piensa que economía es lo que hace la economía neoliberal, la economía que se plantea a partir de modelos que ponen en el centro de la discusión una abstracción teórica que es el agente individual que maximiza su bienestar, su ganancia, etcétera. Bueno, sería largo de explicar, pero digamos, hay una visión mainstream de la economía bastante instalada. Ujú. Y después hay muchas críticas y corrientes, ¿no? Dentro de las críticas está el keynesianismo, está el marxismo, está la heterodoxia como gran abanico que incluye un montón de discusiones que en Argentina, por ejemplo, se dieron con el estructuralismo, bueno, en Latinoamérica, ¿no? La teoría de la dependencia, etcétera. Es decir, hay un abanico bastante grande de miradas posibles en torno a los fenómenos económicos y sus preguntas esenciales, ¿no? Que es la desigualdad, de qué se tratan los conceptos fundamentales del trabajo, el capital, etcétera. Y dentro de todos esos debates, la economía feminista viene a plantear un debate que está ausente en casi todas estas críticas, ¿no? O por lo menos hasta en los últimos 20 años que empezó a tomar fuerza la economía feminista, y es que las mujeres forman parte del tejido productivo y sin embargo su Ujú. trabajo es invisibilizado, es decir, puesto muy fácil para quien está escuchando ahora el programa, ¿no? Sí, ¿Quién sí. se encarga de las tareas del hogar, de planchar, cocinar, lavar los platos, limpiar el inodoro, colgar la ropa, doblarla, meterla en el placar, acompañar a los chicos a la escuela, cuidar a la abuela que está enferma, darle el remedio a algún pariente que está con algún problema de salud, ¿no? Estas tareas en general las realizan las mujeres y las Claro. realizan de manera gratuita, Ujú. pero como sabemos, todas las cosas gratuitas, entre comillas, tienen un costo para alguien, y es el costo del tiempo que llevan para las mujeres realizar estas tareas, ¿no? Sí, sí. En promedio son 6 horas diarias que se llevan estas tareas hogareñas y de cuidados no pagas. Ujú. Y esto obviamente implica que si tenemos 24 horas diarias y 6 le dedicamos a estas tareas y 8 a trabajar, nuestro tiempo de ocio, de descanso, etcétera, se ve restringido. Y además también vemos que hay una doble jornada laboral. Y quienes tienen una mayor carga familiar, por ejemplo, no sé, una familia muy numerosa, estas tareas se extienden larguísimas horas y muchas mujeres tienen que no pueden trabajar o tienen que tomar empleos de jornadas entrecortadas o con horarios flexibles que obviamente redundan en menores salarios. Y bueno, ahí vemos una seguidilla de situaciones que ponen en desventaja a las mujeres frente no solo al mercado laboral, sino también a sus tiempos de vida, a su Ujú. calidad de vida. Entonces, para decirlo así muy sintéticamente, ¿no? Uno de los problemas que trae la economía feminista a la discusión económica es el del trabajo.
y qué consideramos por trabajo y cómo valoramos además el trabajo. Y cómo ves que se pueda? Nosotros en algún momento dijimos que algunas cosas se pueden atenuar a través de un ingreso básico universal. ¿Cómo ves que se pueda ir resolviendo esto? Si es a través de una reorganización de la familia, si son políticas de Estado, si es un problema de tipo cultural. Sí, hay varias cosas que se solapan, ¿no? Porque por un lado tenemos que empezar, bueno, viste que en la Argentina nos venimos cuestionando muchas cosas. Yo estoy viendo en Estados Unidos, acá también, a partir del movimiento Ni Una Menos, el movimiento Me Too, el surgimiento de la movilización masiva de las mujeres en las calles, ¿no? Sí. Con respecto a muchos temas, que empieza con la violencia de género, pero después de a poco se va mostrando que son otras cosas. Bueno, desde el aborto legal, es la discusión económica, esto que estamos mencionando, es la participación política, etcétera. Entonces creo que por un lado hay que repensar estas estructuras y por qué nos repartimos el trabajo de esta manera, por qué las mujeres son las que realizan la mayoría de estas tareas, por qué lo naturalizamos además, porque imagínate que, no sé, vas a la salida de una escuela primaria a ver a los padres y madres que van a retirar a sus hijos del jardín, ¿no? Sí. Vas a encontrar que la mayoría son mamás. Y que si hay un papá, todos lo van a mirar y decir, ay, qué divino, mira cómo viene a buscar a sus hijitos, ¿no? Y Sí. que va a haber una actitud de felicitación a ese padre, que obviamente podemos felicitarlo, no hay problema con eso. Lo que digo es por qué a las mujeres no la estamos felicitando y decimos, ay, qué divina esta mamá, cómo vino hasta acá a buscar a los chicos. Sí, Porque sí. tenemos de alguna manera estructurada esa mirada que la mamá le corresponde ir y al papá no, y lo está haciendo, y eso lo pone como en un pedestal, ¿no? Cuando debería ser más natural que vaya el papá o la mamá, que la mamá o el papá cambien los pañales. Fíjate que también si ves a un papá jugando con el neno, cambiando los pañales, qué divino, cómo te ayuda Juancito con la nena, ¿no? Y si es Sí. la mamá, la aprieta, eso seguro la aprieta, está desabrigado, no le pusiste protector solar, ¿no? Como... Lo digo esto para alivianar la carga de lo que supone, pero lo que digo es que primero tenemos que transformar nosotros un poco cómo pensamos los cuidados y cómo pensamos las tareas del hogar y repartirlas de una manera más simétrica entre los miembros de la familia. Después sí, hay políticas de Estado que se pueden llevar adelante. Yo esto que menciono de los jardines y del cuidado de los niños pequeños sobre todo, bueno, obviamente que hay un espacio necesario que en general está relacionado con el parto y la lactancia. El papá no puede reemplazar a la mamá en estas tareas, pero lo cierto es que en muchos países se desarrollan licencias de paternidad y de maternidad extendidas, entonces luego de este periodo de lactancia y qué sé yo, la licencia es para el papá, entonces el papá también se queda en la casa haciendo estas tareas de cuidado. Y esto es un cambio bastante importante porque tiene varias facetas. Por un lado, deja de penalizar a las mujeres en el mercado laboral. Hoy en la Argentina, cuando vos mirás los índices de desempleo, encontrás que las mujeres menores de 29 años son las que tienen los índices más altos de desempleo, superan el 20%, es decir, una de cada 5 mujeres menores de 29 años no consigue trabajo en la Argentina. O sea, más que duplica el promedio de la población desempleada. Claro. Y esto es porque en general cuando estas mujeres se presentan a un trabajo, les van a preguntar si tienen hijos, si tienen planes de tener hijos, y aunque no quieran y no tengan nada en sus planes, ya vienen con el cartel de te vas a embarazar, vas a faltar al trabajo porque tenés hijos, no vas a prestar suficiente atención. Y es una cuestión que realmente tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, tener una licencia para paternidad también los pone en igualdad de condiciones, varones y mujeres, ante esa situación. Además que permite que papás y mamás se puedan interiorizar en las tareas del cuidado y repartirlas de una manera más equitativa, ¿no? Claro. Y acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el gremio docente, donde las mujeres son mayoritarias, uno de los argumentos esgrimidos por el propio gobierno es que hay mucho ausentismo. Y una parte de ese ausentismo justamente se justifica por la maternidad. Y además por lo que vos decís, no solo el hecho del embarazo y después parir al chico, sino que después la carga más importante, si el chico se enferma o lo que fuera, cae sobre la mujer. Y se da la particularidad que en la provincia de Buenos Aires gobierna una mujer, que es María Eugenia Vidal.
¿Cómo ves esto, que no se atiendan estas situaciones y que se sigan esgrimiendo argumentos propios del siglo XX, pero que ya deberían estar superados? Sí, mira, en principio podemos decir que ser mujer no implica tener un chip feminista o venir con un paquete de políticas de género, ¿no? Claro, Para el caso podemos mencionar un montón de casos, desde, no sé, Margaret Thatcher a Angela claro. Merkel y, bueno, María Eugenia Vidal, que es el caso que mencionaste. María Eugenia Vidal, por ejemplo, en su gobierno tiene un gabinete en el cual son todos varones. Es decir, tampoco es una mujer que diga, bueno, yo vengo acá con una idea de paridad y entonces voy a gobernar y en mi gobierno quiero que haya paridad también en los cargos que las personas que me acompañan. Son todos varones en todo el gabinete de ella, creo que son 17 personas o si no son más. Entonces digo, hay una cuestión, ¿no? Ser mujer no significa voy a hacer políticas que tengan que ver con la equidad de género. Y por otro lado, no es solamente también los cuidados y las cargas, esto que te decía, sino que también, fíjate que nosotros en la Argentina se está viviendo un periodo de ajuste bastante importante. A partir de la entrada en escena del FMI se profundizó todavía esta política de ajuste y eso implica también menor provisión de servicios públicos, ¿no? Menor provisión de servicios públicos de transporte, de educación, de ciencia. Ayer fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y nosotras desde Economía Feminista, que es la organización donde venimos trabajando estos temas, decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de ciencia y niñas si ni siquiera hay Ministerio de Ciencia, si las partidas que van a ciencia se han recortado, si las partidas que van a educación se han recortado? Entonces digo, ahí no solamente las mujeres se ven perjudicadas, porque como bien decías, 8 de cada 10 personas que trabajan en el sector de enseñanza son mujeres, es decir, son la mayor parte de las trabajadoras del sector, sino que además también se ven perjudicadas porque cuando hay menos horarios disponibles para niños y niñas que vayan a la escuela, a los jardines, a comedores, etcétera, las que se tienen que hacer cargo de todo esto que no provee el Estado son las mujeres, ¿no? Es decir, si no tenemos el club a donde el chico va a ir a jugar a la pelota o la nena va a ir a jugar a la pelota también, bueno, ahí tenemos un problema porque van a estar en la casa y alguien los tiene que acompañar. Si para ir al hospital tenemos que esperar 2 horas para conseguir un turno y volver otro día y hacer otra cola para pedir el remedio y la receta, esa persona que acompaña a las personas mayores sobre todo o a alguna persona enferma, que son mujeres, como decíamos recién, mayoritariamente, también va a tener un problema para cubrir sus responsabilidades laborales. Entonces digamos que es un circuito que se va retroalimentando. Y por eso para nosotras es importante hacer foco en estos trabajos de cuidado, porque en general uno no lo mira y no lo toma como algo económico, que es un problema de la economía como ciencia, ¿no? Que piensa que lo económico es solamente lo que pasa por la órbita del mercado y lo que tiene un precio. Entonces lo económico pareciera que es el dólar, o pareciera que es la devaluación, o la deuda con el FMI, que lo es, obviamente, sí, pero claramente. deja fuera todas estas cosas que hacen a las pequeñas cotidianidades que después se expresan en situaciones mayores, es decir, se expresan en menores salarios para las mujeres, en menores posibilidades de trabajo, en una tasa de desempleo y de precarización más alta, en que no llegan a puestos jerárquicos y puestos de mando, ni siquiera en los gremios estos que decimos que son más feminizados, ¿no? Vos bien mencionás el caso de la enseñanza, el líder gremial es un varón. También nos deberíamos preguntar por qué sucede, ¿no? Entonces digo, todas esas cosas que hacen a la vida cotidiana, a la organización familiar, terminan expresándose en cuestiones que se evidencian en el mercado y con estas señales de precio. Y que después nos preguntamos de dónde salieron. Bueno, por eso la economía feminista viene a recuperar, digamos, este concepto de trabajo para poder alumbrar un montón de situaciones que de otro modo no tendrían explicación. Bien, y te quiero preguntar, también hay una cuestión de sensibilidad en general. Los varones, por ejemplo, a quienes se nos decía que no podíamos llorar, por ejemplo, éramos los duros, ¿no? Y las mujeres, en cambio, eran más sensibles. Sin embargo, retomando lo que señalabas al pasar, la misión del Fondo Monetario Internacional, en última instancia, es una institución que hoy gobierna Christine Lagarde y mantiene más o menos la misma dureza que tenía cuando estaba conducida por hombres.
¿Vos pensás que, vos lo dijiste en alguna forma, pero ¿no pensás que debería sensibilizarse más cuando una institución de esta naturaleza está gobernada por una mujer? ¿O pensás que es Mira, indistinto? yo creo que son, viste, como vos bien decís, hay estereotipos que nos dicen las mujeres son más sensibles y están más preocupadas por el medio ambiente, por los niños, por el cuidado, los varones son más duros, no pueden llorar, toman decisiones más racionales y más firmes, ¿no? Ujú. Estos son estereotipos y son visiones que nosotros vamos reproduciendo a veces sin darnos cuenta. Eso no quiere decir que las mujeres sean todas buenas y amables y amadoras y los varones sean todos unos duros, insensibles y malvados, ¿no? Eso uno lo tiene claro. Entonces, por eso yo también mencionaba el caso de María Eugenia Vidal, Merkel, bueno, podríamos poner Christine Lagarde, ¿no? Que son mujeres que ocupan lugares de poder y que sin embargo se han masculinizado en este sentido de los estereotipos que vos me mencionás y no utilizan o no expanden esas características que le atribuimos a las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con que sea así y que el hecho de que haya una mujer debería sensibilizar o no a algo. Por eso, para mí lo importante es que haya una perspectiva feminista o, si querés más amplia, una perspectiva de género en cuando uno aborda los problemas y que eso lo puede llevar adelante un varón, una mujer, una persona trans. Que no viene, digamos, con un chip de cromosomas el ser feminista o machista, sino que es una construcción social. Y sí, lo que vemos en esto, siguiendo la línea que vos me planteás, es si bien está Christine Lagarde al mando del Fondo Monetario Internacional, ¿con quién se sienta a conversar cuando viaja a la Argentina? Y bueno, ahí fíjate también que si uno mira la foto bueno, primero que ella misma le hizo notar a Duhovne en la primera foto que fue viral y cuando nos enteramos que estaba la misión argentina en Washington, ella le dijo, estás corto de mujeres, ¿no? Porque en su comitiva no había ninguna. Sí. Después de eso, uno se ve las fotos de Macri con los industriales, todos varones, Macri con los empresarios, todos varones, Macri con los sindicatos, todos varones, Macri con sus equipos de finanzas, de Hacienda y de no sé qué, todos varones. Entonces digo, las mujeres no entran en estas negociaciones. Hay 2 mujeres en los ministerios, está bien que hubo una baile de la silla el año pasado y quedaron solamente 10, pero Macri entró al gobierno con 20 ministros, de los cuales solamente 3 eran mujeres, Malcorra, Stanley y Bullrich. Malcorra se fue, quedaron 2. Digo, otra vez, las mujeres integran los gabinetes de una manera muy tangencial. No necesariamente las mujeres que integran esos gabinetes son sensibles, vienen a traer este abrazo cálido que esperamos por estos estereotipos que tenemos. Entonces, por eso digo, hay que separar lo que es ser una mujer en el poder de lo que es tener perspectiva de género o perspectiva feminista, me gusta más a mí, para llegar al poder. Entonces, ahí hay cosas diferentes, ¿no? Correctísimo. Te voy a hacer un par de preguntas más. Una, porque se abrió el año pasado el debate en diputados y después en el Senado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, una ley para legalizar el aborto. Eso, bueno, significó un amplio debate en la Argentina, no sé si lo seguiste. Cayó la ley en diputados. Este año hemos vivido situaciones tremendas con niñas de 12 años violadas y lógicamente embarazadas, abriendo un debate en la Argentina sobre esta materia, si deberían parir a ese chico, si deberían abortar, qué deberían hacer, ventilándose cosas que la verdad que son tremendas para el caso de esas niñas que han sufrido vejaciones de toda naturaleza. ¿Qué estás pensando vos sobre esta materia y cómo ves a la Argentina desde esta distancia en la que te encontrás hoy? Sí, bueno, yo seguí muy de cerca todo el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Viste que el canal, la Cámara de Diputados y Senadores tiene un canal de Senado que transmitió en vivo y en directo todo lo que pasó los martes y los jueves en las reuniones de comisión, así que tuve la suerte de poder mirarlo porque es un tema que obviamente me interpela y que hace también a mi activismo con lo que echamos adelante con economía feminista, ¿no? La verdad es que bueno, que lo que pasó este año nos muestra también cómo todavía no hay
todavía falta avanzar un poco en esa discusión, porque en el caso de las niñas menores de 13 años, son víctimas de violación, hay lo que se llama el protocolo de aborto no punible, que de hecho en Jujuy, que es donde sucedió mi primer caso, está vigente desde hace creo que 2 años, que se presentó incluso con bombos y platillos cuando se hizo esto, y que no se cumplió. Entonces, que esta niña tenía el derecho a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo, y terminaron haciéndole una cesárea. Entonces digo, esto es se violentó su derecho, ella tenía un derecho, era legal lo que estaba pidiendo y no lo dejaron hacer. Entonces digo, estas discusiones en realidad nos muestran que estamos retrocediendo frente a derechos ya conquistados. El aborto por causales es legal en la Argentina desde 1921, y entre esos causales están estos casos de violación. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque realmente no es algo debatible, es algo que ya es un derecho conquistado, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema de que no se están sosteniendo los derechos para estas niñas. Con respecto a lo del aborto, hay un retroceso que yo lo veo también acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, justo estos días fue el SOTU, que es el State of the Union, que es como el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, así como Macri en marzo da su discurso y hable de las sesiones del Congreso y del Senado. En Estados Unidos pasa algo similar, que es con Donald Trump entrando a la Cámara con todos senadores y diputados sentados alrededor, y cuenta cuál es la situación de los Estados Unidos, cuáles son los planes hacia adelante. Y una de las cosas que él mencionó en su discurso es que iba a revocar una ley que acaba de ingresar en el estado de Nueva York, que permite el embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo en otro formato que antes no estaba previsto, que es cuando los embarazos traen riesgos de la vida para la madre a partir de la semana 15. Él agarró y lo tomó como que eso era, no sé, una cosa tremenda y una aberración, otra vez moviendo el avispero en una zona incorrecta. Dijo al pasar que habría que discutir de los derechos de los no nacidos, ¿no? En Estados Unidos el embarazo es desde los 70, que es legal, pero no es legal a partir de una ley o así establecida en general, sino a partir de un fallo, que es el fallo Roe, que es un fallo que sentó jurisprudencia para que puedan hacerse abortos, interrupciones voluntarias del embarazo en diversos estados, y donde cada estado tiene alguna restricción o tiene alguna limitación, ¿no? Pero digamos que es legal, se puede hacer. Con lo cual digo, es un problema que está volviendo, que tiene que ver también con algunas ideas que empiezan a desarrollarse más fuertemente, ideas más conservadoras, ideas que nos retrotraen al pasado, te diría yo. No sé cuál es la opinión que tienen ustedes, pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Sí. Así que creo que es algo que está sucediendo. Bueno, fíjate que en toda Latinoamérica los únicos países que tienen una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo son Uruguay y Cuba. Después en el estado de la Ciudad de México también, pero el resto hay un largo debate y un largo camino que andar, y que se hace cada vez más difícil también por la presencia de algunos sectores conservadores que están organizados en torno a las iglesias, porque ya no hablamos solamente de la Iglesia Católica, sino que también la Iglesia Evangélica está tomando mucha fuerza en la región. Eso se ve también en Estados Unidos. Bueno, Brasil creo que es el ejemplo más claro del lugar que está ocupando hoy la Iglesia Evangélica en el Congreso, y de lo que eso significa. Estos días salían las noticias que Bolsonaro iba a eliminar un montón de tópicos dentro de la educación de los niños que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces digo que no son cosas que podamos mirar de costado, sino que las tenemos que prestar mucha atención. Sí. Voy al terreno un poco, volviendo, digamos, al terreno político. Nosotros en la Argentina, si tenemos una mirada muy extensa hacia atrás, ¿no?, podemos decir que las mujeres no votaban en la Argentina. Aparecieron los movimientos sufragistas a principios del siglo XX prácticamente, y hasta 1952 las mujeres no pudieron votar. Hoy pareciera que tienen un mayor protagonismo. Acá hubo la ley de cupos, que esa la conocés,
sin que todavía haya equidad entre los géneros en la representación ni ejecutiva, ni parlamentaria, ni siquiera en la judicial, donde la mayoría de los jueces siguen siendo varones. A pesar de esto, ¿sentís que la tendencia se mantiene hacia una sociedad más igualitaria o que a las resistencias son muy grandes y que esto puede ser un espejismo y no una realidad en sí misma? Mira, yo creo que en el lugar donde vemos más avances de las mujeres es justamente en la participación política, y es gracias a esta ley de cupo que mencionás, que se sancionó en 1991 y que también es pionera en toda Latinoamérica. Uh-huh. En el 2017, en noviembre, creo que fue que se votó además también la paridad, que la vamos a ver en estas próximas elecciones de octubre de 2019, uh-huh. Y que implica que haya mitad de candidatas mujeres y mitad de candidatos varones. A mí me gustó como me señaló una economista española, me dijo: nosotros no le decimos leyes de cupo, le decimos garantías de equidad, ¿no? Me parece que es muy lindo y muy apropiado ponerlo así. Si no, pareciera que estamos forzando una situación cuando en realidad estamos garantizando que haya una equidad. Yo creo que ahí Argentina está mejorando mucho y que realmente eso va a mejorar mucho la calidad de los debates políticos. Todavía falta que llegue a muchas provincias, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional está esta paridad, esta ley de paridad, pero a nivel provincial todavía hay muchas provincias que no tienen ni la ley, digamos, en sus elecciones locales, ni tampoco tienen una representación tan amplia de las mujeres. Y creo que ese es el siguiente desafío. De hecho, bueno, en Latinoamérica, en su historia, hubo solamente 10 presidentas mujeres, eso es un hecho. Uh-huh. Hoy no hay ninguna. La última que estuvo en el poder fue Michelle Bachelet, y desde que ella se fue quedó toda América como continente sin mujeres presidentas. Uh-huh. Bueno, en Argentina tuvimos a Isabel Martínez de Perón y a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces electa, digamos. Uh-huh. Pero bueno, son excepciones. Recién en 2014 hubo 4 mujeres presidentas en Latinoamérica al mismo tiempo, que fue cuando consiguieron el poder Michelle Bachelet, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Laura Chinchilla en Costa Rica. Pero digo, son hechos recientes. Hoy si vos mirás las provincias de Argentina, solo 5 tienen gobernadoras mujeres, que bueno, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Catamarca, no me acuerdo bien en las otras, pero son 5 nada más. Y también fue un récord en 2015 cuando sucedió esto, fue tapa de diario, ¿no? Uh-huh. Bueno, en algún diario, no en todo siquiera, claro. Porque realmente era una situación inédita. Entonces yo ahí sí soy muy optimista, creo que gracias a estas garantías de equidad, estas leyes de cupo, nos pudimos aproximar a los lugares en donde se decide, donde se toma el poder, y que hace falta que esto se llegue más lejos, y que además muestra que realmente es una medida que funciona, y que fíjate que donde no hay estas garantías de equidad, las mujeres están muy lejos. Fíjate, no sé, como decía, los gabinetes. Para que te des una idea, nosotros trabajamos mucho con estos datos. En la historia de la Argentina hubo solamente 16 mujeres ministras. Mira. O sea, y si contamos desde la vuelta de la democracia hasta hoy, hubo más de 160 varones como ministros de distintos ministerios, y solamente 16, menos del 10%. Bueno, casi el 10%, ¿no? Sí. Entonces digo, ahí tenemos también otra cosa que preguntarnos: ¿qué es lo que pasa que las mujeres llegan a cargos y bancas cuando hay una garantía de equidad, una ley de cupo, y si no están ni cerca? Entonces otra vez son estas estructuras que se reproducen, ¿no? Y que tenemos, pero ahí yo creo, pues, vuelvo a decir, soy optimista y creo que venimos mejorando, y que podemos seguir mejorando, llevando esto, haciendo que derrame sobre otras estructuras de gobierno. Hola, te habla Daniel de Abrantes. Vengo escuchando con mucha atención y la verdad me parece que estás dando un mensaje muy claro con el que yo coincido plenamente, y te quería hacer un comentario en relación a esto. Nosotros desde este programa venimos siguiendo las alternativas de los distintos gobiernos en América Latina, con mucha preocupación lo que pasa en Brasil y con mucho entusiasmo lo que está pasando en México. Y respecto a este tema, quería hacer un comentario. El gobierno de López Obrador tiene paridad absoluta en los cargos ejecutivos de ministerios, y ha sido una decisión de gobierno,
Y bueno, y también es una decisión avanzar en ese sentido. También ellos tienen en México una ley de cupos del 50%, y a pesar de ser una sociedad con un fuerte perfil machista, desde la política parece que, bueno, también se está avanzando en este sentido, ¿no? Sí, sí, me parece increíble lo de México porque justamente como decís es la primera vez y que en el Senado y en la Cámara de Diputados hay paridad. En el Senado creo que hay de hecho más mujeres que varones, en el gabinete hay mitad y mitad, y no solo eso, sino que también hay mujeres representantes de los pueblos indígenas, que en México, bueno, es una estructura bastante diferente a la que tenemos en Argentina. Es un país muy grande con estados que realmente son casi países cada uno. A mí justo ahora me invitaron a ir a México ahora en mayo al Parlamento de Mujeres, que el Parlamento de Mujeres es también una cosa nueva que aparece ahí, en donde las mujeres están empezando a reunirse para ver una agenda de género, una agenda de las mujeres para poder llevar adelante estos avances que todavía quedan pendientes, ¿no? Y cuando hablabas me hacías acordar que bueno, que justo estos días se está hablando mucho esta película Roma, Sí, la película de hermosa Alfonso película. Cuarón, el mexicano, que habla de la historia de esta mujer que es una empleada doméstica, que bueno, ahora la actriz también está nominada al Oscar, y que cuenta la historia de miles de mujeres en México y en Latinoamérica que trabajan haciendo tareas domésticas y de cuidados, esta vez pagos, pero pagos con, viste, volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Que cuando uno no lo puede hacer por sí mismo y tiene la posibilidad económica, contrata a alguien, pero es alguien que contratamos en general, es una persona totalmente mal paga, sin ningún contrato de trabajo, y lo decía porque justamente una de las primeras cosas que se está discutiendo en el nuevo gobierno de López Obrador es una legislación para las trabajadoras de los hogares, similar a la que se implementó a partir de 2014 en la Argentina, que le empezó a dar un marco legal a la contratación de empleadas domésticas, aunque siguen siendo el sector más precarizado de toda la economía argentina. Bueno, pero en México la situación es peor todavía. 90 de cada 100 trabajadores mexicanos del servicio doméstico no tienen un contrato, quiere decir es precario, ¿no? Y 99 de cada 100 son mujeres además. Estos datos te lo digo porque yo los tengo muy presentes, porque a partir de la película, obviamente con mi vicio de economía feminista, me fui a mirar un poquito cuál era la situación. Gran parte de estas mujeres son mujeres indígenas que se desplazan desde algunas localidades más lejanas para ir a la Ciudad de México a llevar estas tareas, y terminan viviendo en un cuarto de servicio con el lavarropas y las cosas de limpieza alrededor, ¿no? Viviendo en condiciones muy precarias y con bastantes restricciones para llevar adelante sus vidas personales, a costa de tener la plata para mandarle quizás a los hijos e hijas pequeños en el pueblo donde vienen. Entonces digo, ese es otro problema que en la economía feminista nos interesa, que es cómo podemos también romper con esas estructuras de desigualdad que sean entre las mujeres incluso, ¿no? Porque digamos que para que una mujer pueda salir a trabajar en su vida profesional y para que pueda crecer laboralmente, tiene que contratar a una mujer que le limpie la casa y le cuida a los chicos, ¿no? Y que la forma que nosotros vemos que sucede eso es a costa de una gran precarización, porque si no tampoco la plata no alcanza. Y de ahí lo que decía al principio, la necesidad de que el Estado pueda proveer de estos cuidados de una manera más amplia, que además también eso va a mejorar la calidad del empleo de estas personas que se dedican a estas tareas, que les va a dar otra seguridad social, otra proyección, digamos, ¿no? En vez de trabajar encerradas para una persona, poder trabajar en un ambiente un poco más amplio, como maestras, enfermeras y etcétera, y esas cosas que saben hacer y que hoy no pueden capacitarse porque no tienen tiempo, porque no les alcanza el dinero, etcétera. Entonces, digamos que hay un montón de cuestiones que van aflorando, y sí, es una esperanza lo que está pasando en México y sobre todo en contraposición a lo que vemos en Brasil. Mercedes, sé que estamos acá con Daniel abusando un poco de tu tiempo y que ya deberíamos haber cortado, pero sin embargo tengo un par de preguntas más y que no las puedo evitar. Una es, dado que vos estás en Nueva York, por Alexandria Ocasio-Cortez, esta joven congresista que da la impresión de que, por lo menos para algunos también, es como una esperanza. ¿Qué nos puedes decir de ella? Sí, Alexandria Ocasio-Cortez la verdad es la está rompiendo, digamos.
es una candidata que viene del núcleo de activismo que se formó en la última elección. La última elección en Estados Unidos, la que fue la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, la figura que apareció en esa elección fue Bernie Sanders, que fue un candidato que compitió en la interna con Hillary Clinton, hizo mucho ruido, digamos, y lo que dejó Bernie Sanders como una estela a partir de ese momento es un nuevo agrupamiento de gente que no se siente tan conforme con el Partido Demócrata, que es Our Revolutions. Our Revolution, nuestras revoluciones, digamos, es un conglomerado de activistas y candidatos que están a lo largo de todo Estados Unidos, y Alexandria Ocasio-Cortez es parte de ese grupo, ¿no? Este Our Revolution, desde la elección pasada hasta ahora, funcionó impulsando candidaturas a niveles locales, ¿no? Y sobre todo impulsando candidaturas jóvenes y de mujeres. Y eso es parte de este fenómeno de Ocasio-Cortez, que también se ve en Julia Salazar, que es otra congresista que entró en Nueva York, que bueno, hay un montón este año en Estados Unidos se batió récord de bancas ocupadas por mujeres en el Congreso. Por primera vez hay una Native American, como le dicen, ¿no? Una indígena, entre comillas, podríamos decir. Hay mujeres negras, hay mujeres musulmanas, digo, todos récords que se rompieron este año y que tienen que ver con el efecto del Me Too y también de esto que te decía de incentivar las candidaturas de mujeres y de jóvenes. También hubo récord en candidaturas de personas trans, de personas lesbianas, de personas abiertamente gays, es decir, que lo digan a viva voz, ¿no? Sin esconderse y tener vergüenza. Entonces, Alexandria Ocasio-Cortez parte de ese fenómeno, pero además ella tiene un carisma excepcional. Yo ahora hace poco tuve la oportunidad de escucharla en vivo en la Women's March. La Women's March es la marcha de las mujeres que se hace el 20 de enero de cada año desde que asumió Trump. Y que congrega el movimiento, al activismo, digamos, más de izquierda, por decirlo, desde el progresismo hacia la izquierda en los Estados Unidos. Y ella, en el rally de Nueva York, el rally le llaman como al acto, ¿no?, en que la gente habla en un escenario. Estuvo Alexandria. Estos días también ella presentó un proyecto de abrir los salarios y mostrar las empresas cuánto pagan a mujeres y varones, y también a negros, blancos, latinos, porque hay mucha diferencia también racial en la brecha salarial. Presentó estos días el New Green Deal, que es un proyecto que todo el mundo lo pone como único, salió en la tapa de todos los diarios, que es como un proyecto para bajar los niveles de contaminación frente a estas discusiones que hay sobre el cambio climático. Es una mujer que realmente está revolucionando mucho lo que pasa. Les recomiendo que la sigan en sus redes sociales. Ella tuitea todo en Instagram, además te muestra lo que es el día a día de una persona que trabaja en el Congreso de los Estados Unidos, y para mí, que me gustan estas cosas, es increíble ver cómo se trabaja ahí adentro, desde ver las oficinas y las montañas de papeles a cómo llega ella a la casa, se pone el pijama y se come un helado, ¿no? Es como un reality show de alguna manera, pero que la verdad que muestra que tiene no solo contenido, digamos, porque presenta proyectos y está llevando adelante ideas interesantes, sino que además tiene una buena estrategia de comunicación, y que cualquiera que este año quiera ir a campaña tiene que mirar lo que hace Ocasio-Cortez. Muy bien. Bueno, Mercedes, de mi parte quedan un montón de cosas por decirte, pero ya sé que te tenés que ir. Me pregunta Daniel Pérez, y me dice por el premio Milton Friedman. ¿Qué es eso? Sí, estamos sufriendo, pero lo queremos hacer este año. Ahí tenemos un grupo pues tenemos una comisión activa de los premios Milton Friedman, que es un premio que damos a economistas sobre distintas categorías, que van desde la ciencia ficción económica, que ha sabido ganar el INDEC durante varios años, a economistas mejor peinados, que Lustó fue uno de los abanderados de esa categoría. Y bueno, vamos a ver si este año lo podemos repetir. Sabés que nosotros hace unos años hicimos un evento frente al INDEC, un 28 de diciembre, ¿no? Haciendo un poco la paradoja de que el INDEC nos estaba tomando el pelo a todos, y fue muy divertido. El Día de los Santos Inocentes. Mercedes, claro. Mercedes, bueno, desde ya que ha sido un gusto, un placer. Seguramente te vamos a estar molestando en otro momento. Hemos hecho abuso de tu tiempo, y para despedirte, cuando vos decís cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour,
¿Qué querés decir con sin perder el glamour? Eso daría para otra media hora de charla. Bueno, entonces, si te parece, lo dejamos para la próxima. Pero es porque a veces los estereotipos pesan tanto que pareciera que para ser feminista hay que ser de una determinada manera estéticamente, ¿no? Entonces es como un chiste interno sobre eso también, sobre cómo tenemos que sacarnos los estereotipos de encima y que podemos ser feministas gordas, altas, bajas, con pelos depiladas, con el pelo rapado, largo, como querramos. Así que es un poco un chiste interno, tienen que leer el libro y ahí se van a enterar. Bárbaro. Bueno, te agradezco mucho. Quizás en otro momento te molestemos también para hablar sobre macroeconomía. Los espero cuando quieran, tienen mi contacto y la verdad que un placer charlar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros y creo que para toda nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias, hasta siempre y bueno, adelante con tus tareas. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao.